Sean todos bienvenidos una vez más a este canal Fisi-Mate. En esta ocasión vamos a estar hablando de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Pero antes de comenzar, vamos a enviar un saludo muy especial a Carlos Saminyauri Pérez allá en Perú. Este video va dedicado a él. Comencemos. Primero vamos a definir qué es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Y esta distancia se corresponde con la longitud del segmento que une dichos puntos. Antes de comenzar a ver ejemplos, vamos a ver cómo se deduce la fórmula que vamos a estar utilizando. Aquí tenemos dos puntos, P1, P2, en el plano cartesiano. Entonces, según la definición que vimos, la distancia entre ellos es la longitud del segmento que une esos puntos, a la cual vamos a llamar D. Entonces, proyectando esta línea acá, vemos que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y si podemos determinar esta longitud y esta longitud, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos determinar la distancia entre estos dos puntos. Entonces, X2 es la distancia aquí desde el origen hasta ese punto, X2. Y X1, la distancia desde el origen hasta ese punto X1. Entonces, esta distancia que está acá, en verde, si a X2 le restamos X1, que vendría siendo este pedacito acá, entonces tendríamos esta distancia acá de este segmento verde. Es decir, que esta distancia sería X2 menos X1. Esta que está acá, en Y, sería, digamos, seguiría la misma lógica. Tenemos la distancia Y2, que es la distancia desde el origen hasta ese punto, y Y1, que también es la distancia desde el origen hasta Y1. Entonces, esta distancia que está acá sería la diferencia de Y2 menos Y1. Bien, ahora utilizando el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que esta D, que sería la hipotenusa del triángulo, elevado al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto se expresaría de esta forma. D cuadrado, que sería esta la hipotenusa, es igual a este cateto elevado al cuadrado, que es X2 menos X1, más este otro cateto elevado al cuadrado. Despejando acá, D, como está elevado al cuadrado, utilizamos la operación inversa, que sería la radicación, es decir, raíz cuadrada. Y aquí tendríamos la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para resolver estos problemas. Vamos a ver los ejemplos. Nos piden hallar la distancia entre los puntos dados. Aquí nos piden la distancia entre 2,3 y 5,7. Entonces, siempre la primera coordenada es X y la segunda es Y. Entonces, esta sería X1 y esta Y1. Esta sería X2 y esta Y2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas variables para luego, a través de esta fórmula, poder calcular esta distancia. Entonces, como dije ahorita, este sería X1 y este sería X2. Entonces, lo colocamos aquí. Este sería Y1 y este sería Y2. Ahora, sustituyendo en la fórmula, tendríamos que la distancia sería 5 menos 2, o sea, X2 menos X1, al cuadrado, más 7 menos 3, que es Y2 menos Y1, al cuadrado. Entonces, primero resolvemos lo que está en los paréntesis. 5 menos 2
sería 3 y 7 menos 3 sería 4. Ahora podemos elevar al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, sería 9, y 4 elevado al cuadrado, que es 4 por 4, sería 16. La suma de ellos, 9 más 16, nos da 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, lo que indica que la distancia entre estos dos puntos son 5 unidades lineales. Ahora acá el B nos pide la distancia entre menos 4,2 y 2, menos 6. Identificamos las variables, que sería x1, y1, x2, y2. Mírenla acá. Luego sustituimos en la fórmula y ojo acá porque este menos es el menos, o sea, la resta, la diferencia entre x2 menos x1. Sin embargo, tenemos una cantidad que es x1 que es negativa. Entonces debemos colocarla como tal, negativa. Y aquí tenemos y2, que es menos 6, menos y1, que es 2. Ahora, aquí tenemos que decir menos por menos. Esto va a ser más. Entonces aquí tendríamos 2 más 4. Y aquí menos 6 y menos 2 sumamos porque tienen el mismo signo y nos da menos 8 elevado al cuadrado. Entonces 2 más 4 es 6 y menos 8 al cuadrado, es decir, menos 8 por menos 8 da 64. Cabe destacar que no importa que la cantidad que tengamos aquí en el paréntesis sea negativa, porque al elevar al cuadrado siempre va a quedar positiva. Entonces elevamos el 6 al cuadrado, que es 6 por 6, nos da 36, y tenemos 36 más 64, que nos da 100. Buscamos la raíz cuadrada de 100, que es 10. Y esto indica que desde menos 4,2 a 2, menos 6 tenemos 10 unidades. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso se nos da un gráfico y nos piden determinar la distancia. Tenemos aquí a Goku, que está en la casa de Bulma, y tenemos aquí al maestro Roshi, que está en su casa, Kame House. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las coordenadas que tienen estos puntos donde están ubicados estos personajes. Entonces empezamos con Goku. Si nos damos cuenta, este sería el origen, este sería nuestro eje Y y este sería nuestro eje X. Entonces Goku se encuentra en X, tendremos 5, 10, 15, menos 15 en X, y si subimos en Y tendremos 15 unidades en Y, de manera que la coordenada de Goku sería menos 15,15. El maestro Roshi en Kame House, según el gráfico, vemos que en X tenemos 35 unidades, pero en Y tenemos 0, ya que ni sube ni baja hacia allá. Entonces, una vez tenemos las coordenadas, utilizamos nuestra fórmula y sustituimos los valores. Aquí nuestro X1 sería menos 15 y X2 sería 35. Y1 sería 15 y Y2 0. Aplicando la fórmula, tenemos que X2, que es 35, menos 15 elevado al cuadrado más Y2 es 0, menos 15 elevado al cuadrado. Aquí hacemos lo que vimos ahorita, tenemos menos y menos acá, decimos menos por menos, obtenemos más. Entonces decimos 35 más 15 es 50, y aquí teníamos menos 15 al cuadrado, que nos resultó de 0 menos 15. Recuerden que no importa que aquí tengamos negativo, al elevar al cuadrado dará positivo. Entonces 15 al cuadrado es 255. 50 al cuadrado, que es 50 por 50, nos da 2500. Al hacer esta suma,
obtenemos 2725 y la raíz cuadrada de esto nos da aproximadamente 52.2. Como está en kilómetros, vemos en el gráfico, sería 52.2 kilómetros. Y finalmente, aquí les dejo un ejercicio para que comprueben su aprendizaje y me dejan la respuesta. La respuesta que obtengan me la dejan en los comentarios y les daré like si está correcta. Nos vemos en otra entrega de Físimate. Bye.